Bajo todos, el vicepresidente, el fiscal, el secretario de Seguridad Interior, la vocera, la titular de la agencia, digamos, antidrogas estadounidense, todos lo han dicho, todos lo piensan y todos lo han dicho, Ricardo. A ver, sí es cierto que todos han dicho cosas similares, pero hay énfasis distintos que nos vuelven a entregar un rompecabezas o un relato de un gobierno donde hay posiciones distintas. Si no es lo mismo que lo diga Stephen Miller, que lo diga por el otro lado Sarah Carter. Entonces yo sí quisiera como que entregó. El primero es retoma los argumentos del embajador Johnson. Es decir, festeja el nivel de colaboración que ha habido con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que dice ella es superior a cualquier otro. Pone como ejemplo la captura del Mencho, donde lo que advierte es que hubo un trabajo, esto ya lo sabíamos, pero lo dice con todas sus letras, un trabajo muy serio de inteligencia, pero las patas en territorio las pusieron los agentes mexicanos, la Guardia Nacional y el Ejército. Y en este sentido, sí hay una parte del gobierno de Estados Unidos que no quiere romper con esa buena colaboración porque les está dando buenos resultados. Punto y aparte. Oye, el envío además de cuántos criminales a Estados Unidos. Sí, más de 90. El trabajo de inteligencia. Hay una parte del gobierno de Estados Unidos que se entiende muy bien con una parte del gobierno de México. Y esas dos están hablando. Ese operativo lo coordinó solamente el ejército. Hay versiones de que nunca estuvo enterado el señor Omar García Harfuch, que la propia presidenta no supo del operativo hasta que estaba ya en ejecución, y lo dice ella claramente. Dice, ¿conoces al general Trevilla? Le pregunta a la entrevistada. Bueno, sí, pues con él nos coordinamos para capturar al Mencho, ¿no? Contra los Porque hay colaboración, habrá coordinación, pero también hay un montón de desconfianza, Ricardo. Sí, a ver, la confianza yo creo que está construida a partir de funcionarios. El hecho de que haya mencionado al general Trevilla, sí, en efecto no es menor. No mencionó a García Harfuch, no, pero dijo que la Guardia Nacional había participado. Entonces, digamos, ahí están los mensajes de con quién están trabajando. El PRI tuvo una alianza histórica con el narco. Lo dicen ahora algunos morenistas, tienen razón. El narco y los cárteles surgen en la época de los priistas. Pero el PRI mantuvo siempre estas ciertas distancias, aunque había políticos involucrados que tampoco en su momento fueron juzgados. Y luego los panistas, pues un poco también, ¿no? La guerra de Calderón y todo esto que terminan acusando a García. Que hayan participado en temas de narcotráfico. O sea, tengo a Mario Villanueva en mi mente, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, sí, el gobernador de Quintana Roo. Y al secretario de la Defensa, Gutiérrez Rebollo, que en algún momento lo acusan, ¿no? A Gutiérrez Rebollo y quizá a Borges, que en realidad es por lavado de dinero. Todos los demás mexicanos que han sido procesados por temas de narcotráfico han sido procesados en Estados Unidos. Eugenio Hernández, Tamaulipas, Yarrington, Tamaulipas, es decir, el exfiscal Beitia de Nayarit, es decir. Ahí están las señales, lo que dice la Sarina antidrogas, lo que ahora, ya lo anunciado desde la semana pasada el presidente de Estados Unidos, propone ni más ni menos, Jay Clayton, el fiscal de esa oficina, así le decía la presidenta Sheinbaum, en Nueva York, que ha acusado, que ha puesto la lupa sobre varios narcopolíticos de Morena. Ricardo, a ver, de Trump para abajo todos, el vicepresidente, el fiscal, el secretario de Seguridad Interior, la vocera, la titular de la agencia, digamos, antidrogas estadounidense, todos lo han dicho, todos lo piensan y todos lo han dicho, Ricardo. A ver, sí es cierto que todos han dicho cosas similares, pero hay énfasis distintos que nos vuelven a entregar un rompecabezas o un relato de un gobierno donde hay posiciones distintas. Si no es lo mismo que lo diga Stephen Miller, que lo diga por el otro lado Sarah Carter. Entonces yo sí quisiera como centrarme en las declaraciones de la directora de la Oficina para el Control de Drogas. Me parece muy interesante cómo jugó con los énfasis y darle peso. En la entrevista que dio este fin de semana, que es, digamos, ha despertado revuelo por los dos argumentos que entregó. El primero es retoma los argumentos del embajador Johnson. Es decir, festeja el nivel de colaboración que ha habido con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que dice ella es superior a cualquier otro. Pone como ejemplo la captura del Mencho, donde lo que advierte es que hubo un trabajo, esto ya lo sabíamos, pero lo dice con todas sus letras, un trabajo muy serio de inteligencia, pero las patas en territorio las pusieron los agentes mexicanos, la Guardia Nacional y el Ejército. Y en este sentido, sí hay una parte del gobierno de Estados Unidos que no quiere romper con esa buena colaboración porque les está dando buenos resultados. Punto y aparte. Oye, el envío además de cuántos criminales a Estados Unidos. Sí, más de 90. El trabajo de inteligencia. Hay una parte del gobierno de Estados Unidos que se entiende muy bien con una parte del gobierno de México. Y esas dos están hablando entre sí. A ver, punto y aparte. Y ahí le da entrada a los argumentos de los otros integrantes del gabinete de Trump, donde dice, no nos vamos a quedar solo con detener cabezas de cárteles. O sea, ya basta esa estrategia de poner, lo digo en mis palabras, como arriba de la chimenea, los líderes de cárteles, sus cabezas, ¿no?, colgadas. Porque de nada sirve perseguir a todos los directivos de los cárteles, las empresas criminales, si no se combate a los políticos que han alimentado el crecimiento de esos cárteles. Y es una decisión que tiene Estados Unidos, me atrevo a decir, desde la época Biden. Lo que pasa es que no se había sentido con tanto énfasis. Y lo que dice Sarah Carter, y con esto concluyo, es sí, no se persigue a esos políticos que están detrás de los cárteles, vamos a ir con todo. Y ahí está la amenaza puesta. Entonces creo que el argumento es completo.
nos dice a nosotros cosas más que a cualquier otro país. Pues hay que escucharlo claro, que lo han dicho ya tantas veces, que si aquí creemos que podemos sortear la vida sin perseguir políticos, no nos va a salir bien el día. Y con todas sus letras habla de los narcopolíticos de Sinaloa, ¿no? Esos narcopolíticos que hasta hoy siguen protegidos por el gobierno de Morena, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero también me habla de las investigaciones que vienen, todo lo demás. Yo lo veo un poco hacia quiénes van a ser los siguientes. Y las investigaciones no son un juego, ¿no? Mientras México sigue repitiendo dónde están las pruebas, confundiendo procesos, Donald Trump pone a la cabeza de inteligencia a una persona que no va a venir a jugar. Y tienes una narrativa que viene por parte de todos o de muchos sectores del gobierno de Estados Unidos. Vicepresidente, lo dices perfectamente bien, ya tienes a todo el gobierno estadounidense con los ojos en México. Y si en algún momento pensamos que Rocha Moya, que digo, yo sé que no lo pensamos, pero si en algún momento creímos que Rocha Moya iba a ser un caso muy aislado, que Sinaloa iba a ser un caso particular, pues la realidad es que yo creo que Donald Trump tiene una lista larga de narcopolíticos. Y coincido por completo que tienen una buena, o que hay ciertas partes del gobierno estadounidense que tienen una buena relación con México, solo no sé si esa relación se da en las mismas circunstancias, ni en el mismo piso jerárquico. Entonces, yo creo que cuando tienes como Estados Unidos el poder que ha tenido, que ha ejercido sobre México, pues es muy fácil decir que hay una buena relación, que yo sí veo mucho más como de subordinación que de coordinación. Al contrario de lo que ha dicho la presidenta. Que a ver, no me parece tan grave si lo que se va a acabar es esta impunidad frente a los narcopolíticos mexicanos. ¿Qué lectura le das? A ver, yo creo que son dos cosas. Ahora, lo que dice Rafael, sí hay, Ricardo, hay cooperación, sin duda la hay, y hay variaciones de tono. Habíamos visto cómo el tono iba subiendo hasta que la presidenta pone no sé si es una especie de alto, esta crítica que le hace el embajador por meterse en asuntos internos, y si ustedes se fijan hay un cambio de tono. El embajador Ronald Johnson regresa en otro tono, no asiste a una cena que fue muy importante en donde se esperaba que diera un discurso estelar, que era la cena de la American Society, estaba anunciado como el orador estelar y no llega. Entonces creo que están en estas fases donde primero aprietan y luego viene la cooperación. Vimos la reunión del viernes pasado en la Embajada de Estados Unidos con el canciller Roberto Velasco y con todo el gabinete de seguridad, y se habla de acuerdos en temas de seguridad, pero luego vienen estos tipos de mensajes. Estamos en este estira y afloja en el que así ha estado la relación en los últimos tiempos. Yo creo que el tema no es la cooperación. Cooperación entre México y Estados Unidos existe porque tiene que existir, son dos países vecinos, socios, en donde la relación bilateral fluye a través de la cooperación. El tema es el nivel de cooperación que quiere Donald Trump. Y creo que un buen ejemplo de lo que le está pidiendo a México, de lo que han reiterado en este tipo de amenazas ahora contra los narcopolíticos. Por cierto, el mensaje de Sarah Carter me parece más importante que manda, es decir, a todos los narcopolíticos que estamos investigando, a todos los políticos mexicanos vinculados al narcotráfico los tenemos vigilados. Sí. O sea, no crean que los van a esconder, no crean que pueden gritar que los detengamos, que es un poco lo que ha hecho el gobierno. No crean que nos van a distraer con el mundial. Exactamente. Y el otro, que ese es un mensaje clave. O sea, la cooperación existe, pero lo que quiere Estados Unidos es que México permita este tipo de operativos en su territorio. Esa sigue siendo la presión hasta el momento. ¿Los van a permitir en algún momento? No lo sé, pero el punto estriba ahí. ¿Hasta qué punto la presidenta va a poder sostener estas negociaciones que está teniendo en otros temas quizás de cooperación importantes, sí, en temas como la captura del Mencho, que por cierto lo que dice ahí confirma las versiones que en México circularon? Ese operativo lo coordinó solamente el ejército. Hay versiones de que nunca estuvo enterado el señor Omar García Harfuch, que la propia presidenta no supo del operativo hasta que estaba ya en ejecución, y lo dice ella claramente. Dice, ¿conoces al general Trevilla? Le pregunta a la entrevistada. Bueno, sí, pues con él nos coordinamos para capturar al Mencho, ¿no? Creo que el tema es, sí, estamos en esta estira y afloja en donde la tensión sube por momentos, y el punto va a ser cuando Donald Trump, que ya lo anunció, decida venir por tierra en contra de los Porque hay colaboración, habrá coordinación, pero también hay un montón de desconfianza, Ricardo. Sí, a ver, la confianza yo creo que está construida a partir de funcionarios. El hecho de que haya mencionado al general Trevilla, sí, en efecto no es menor. No mencionó a García Harfuch, no, pero dijo que la Guardia Nacional había participado. Entonces, digamos, ahí están los mensajes de con quién están trabajando y con quién no. Ahora, déjeme moverme a un argumento paralelo y que yo creo que en algún lugar pega en el centro del debate. México, independientemente de lo que está pasando, México no ha sido capaz de procesar prácticamente nunca, o salvo casos excepcionales, a políticos de alto rango que hayan participado en temas de narcotráfico. O sea, tengo a Mario Villanueva en mi mente, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, es gobernador de Quintana Roo. Y al ex secretario de la Defensa, a Gutiérrez Rebollo, que en algún momento lo acusan, ¿no? A Gutiérrez Rebollo y quizá a Borges, que en realidad es por lavado de dinero. Todos los demás mexicanos que han sido procesados por temas de narcotráfico han sido procesados en Estados Unidos. Eugenio Hernández, Tamaulipas, Yarrington, Tamaulipas, en fin, el exfiscal Beitia de Nayarit, es decir, todos han sido procesados allá. Con más razón hoy Ricardo Monreal salía y decía, no, los políticos mexicanos se tienen que juzgar, investigar en México. Está bien, a ver, déjame un espacio, porque ahí voy. Es decir, pruebas hay de que no tenemos capacidad institucional para procesar políticos metidos a narcos. Ese es un hecho contundente que tendríamos nosotros, ahí sí que allanarnos. Así es. Ahora,
el llamado de Carter, y ahí yo tenía una defensa conservadora, pero quizá es en secuencia, porque creo que México sí podría asumir que no ha tenido esa capacidad y que entonces tendría que desarrollar capacidades para hacerlo. Y entonces con eso te blindas para que no te vengan a invadir, ¿no? Para que no te echen el misil. ¿O es más falta de voluntad política? Y tiene que ver con el que dice Natalia. Ni siquiera los priistas en su momento, porque, los panistas, porque ¿no? hoy hablamos de Morena como el epicentro de la narcopolítica, y sí lo es, porque es el partido que tiene el poder y controla la mayor parte del poder político de este país. Y porque creo que Morena, el PRI tuvo una alianza histórica con el narco. Lo dicen ahora algunos morenistas, tienen razón. El narco y los cárteles surgen en la época de los priistas. Pero el PRI mantuvo siempre estas ciertas distancias, aunque había políticos involucrados que tampoco en su momento fueron juzgados. Y luego los panistas, pues un poco también, ¿no? La guerra de Calderón y todo esto que terminan acusando a García Luna, pero creo que